Plantas comestibles en las milpas. Caminar entre los surcos de la milpa, sentir la tierra y observar la vida en ese lugar es una sensación que quizá hayas experimentado. Pero, ¿te has detenido a observar las características de cada uno de los alimentos que ahí crecen y que después consumes? En la cápsula anterior te platicamos de las milpas, así que ahora podrás conocer la diversidad de plantas que hay en algunas de ellas, e incluso conocer que dentro de una misma especie hay mucha diversidad. El maíz es el eje central de la milpa. Prácticamente al pensar en milpa, pensamos en maíz. Pero realmente hablamos de maíces, pues en México tenemos aproximadamente 64 razas de maíces, de las cuales 59 son nativas. Es decir, que fueron originadas en México hace miles de años y aún siguen siendo cultivadas. Los maíces constituyen el cultivo más importante en México, pues los comemos todos o casi todos los días. También los consumen los animales de los que nos alimentamos. Además, se emplean como insumo de varios productos industriales. Esto hace que el cultivo del maíz sea uno de los 3 más importantes no solo en México, sino en el mundo, junto con el trigo y el arroz, pues son los cereales que aportan más calorías a la dieta de la humanidad. En tu casa, ¿cómo se preparan los maíces? En todo el país los consumimos en diferentes estados de maduración. Tierno como elote y ya maduro con el grano, podemos hacer muchísimos platillos al nixtamalizarlo, es decir, al añadirle cal o cenizas para transformar el grano en masa. Este proceso es fundamental en el enriquecimiento nutricional de los maíces. Prácticamente utilizamos toda la planta del maíz, el grano, para preparar una gran diversidad de platillos como el pozole. Las tipo hojas que envuelven a la mazorca, conocido como totomoxtle, las utilizamos para los tamales y artesanías. Asimismo, las hojas de la planta también empleadas en tamales. Los estigmas, conocidos como pelos del maíz, tienen un uso medicinal y el tallo se emplea como forraje. Tan solo en México se han identificado alrededor de 600 formas de preparar el maíz y es fuente principal de carbohidratos, los cuales nos dan energía. Los maíces no son los únicos habitantes de las milpas, a su lado casi siempre están los frijoles. En México tenemos 5 especies domesticadas y más de 70 variedades. Los frijoles en las milpas fijan el nitrógeno atmosférico en el suelo mediante sus rizobios, que son bacterias asociadas a las raíces, facilitando su disponibilidad para las demás plantas. Consumimos frijoles en diferentes estados de maduración. La vaina tierna la comemos como ejote y de la madura obtenemos los granos para preparar diversos platillos. Prácticamente aprovechamos toda la planta, las hojas o guías, las flores, por supuesto el fruto y los granos. Su consumo nos brinda una importante cantidad de proteínas. Otro grupo de plantas importantes dentro de la milpa es el de las calabazas, las cuales cubren el suelo ayudando a mantener la humedad y evitando la proliferación de malezas. ¿Recuerdas que en la tercera cápsula de esta serie hablamos del gradiente de domesticación? Pues en el mundo existen 5 especies domesticadas de calabazas y 4 de ellas se domesticaron en México. A las calabazas también las consumimos tiernas o maduras y nos comemos prácticamente toda la planta, el fruto, las semillas, las guías o tallos y las flores. Además de deliciosas y vistosas, aportan vitamina A y complejo B en el fruto, así como carotenos en las sabrosas flores. Los chiles son otras plantas que pueden desarrollarse en la milpa. En el mundo existen 5 especies domesticadas, 2 de las cuales fueron domesticadas en México y se conocen más de 40 variedades. Hay algunas que no están domesticadas o se encuentran en algún grado de manejo, como especies protegidas o fomentadas. Los chiles son un símbolo cultural de la gastronomía mexicana. Los consumimos en diferentes estados de maduración, chiles frescos o secos, y nos comemos prácticamente toda la planta, las hojas, flores y por supuesto el fruto. La capsaicina es la sustancia que le da el picor al chile, y eso le da un sazón espectacular a una variedad de platillos. Seguro
Ya se te hizo agua la boca, ¿verdad? Y aún nos falta platicarte de otro grupo de plantas comestibles que están dentro de la milpa. Se trata de los quelites. ¿Has oído hablar de ellos? Los quelites son las partes tiernas de las plantas, tales como hojas, flores, tallos o incluso la planta completa cuando está tierna. Cuando hablamos de quelites, podemos pensar en uno o dos tipos de plantas, pero no es así. Contamos con más de 350 especies de quelites en México y dentro de las milpas se han registrado alrededor de 127 especies. Los quelites son manejados en un diferente grado de domesticación, desde recolectados hasta domesticados. Los quelites aportan en la dieta micronutrientes como minerales, vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos, por eso es importante consumirlos. Los maíces, frijoles, calabazas, chiles y quelites son algunas de las plantas que crecen dentro de las milpas y empleamos en la alimentación. Pero hay muchas más que se desarrollan dentro de ellas y que pueden ser hierbas, arbustos o árboles, como los chayotes, el tomatillo, los nopales, los agaves, los árboles frutales y muchos otros más. Conservemos los procesos que mantienen la diversidad de plantas dentro de las milpas, para seguir disfrutando de alimentos sabrosos, sanos y sustentables de raíces mexicanas.